intentando explicarlos cada uno y si no voy a ello, si tenéis alguna explicación, me lo decís y si no, al final. Decreto número 8 del 23 de mayo, resolviendo autorizar la realización del 22 certamen nacional de las Tribunas de los Valles y designar como representante del Ayuntamiento a la Relación de Servicios. Empezamos todo el proceso para la asociación de ganado, que estos días os llegarán, no son estos, el 21, ¿no? Llegarán los folletos a los ganaderos para celebrarlo, que se va a celebrar como en años anteriores. Decreto 9 de 23 de mayo aprobando facturas pendientes. Eran algunas facturas pendientes que había en el anterior. Eso ya se explicó. Decreto 10 de 24 de mayo aprobar el borrador del convenio de colaboración entre la Administración de Cuidado de Asturias y el Ayuntamiento de Somiedo dentro del plan concertado de servicios sociales para el desarrollo de las prestaciones básicas. Era aprobación del convenio del plan concertado y se da cuenta en el acuerdo. Era aprobar, ya se ha firmado el plan concertado y bueno, estaba pendiente de cómo. Sobre el plan concertado este año son 180.000 euros, semejante al año pasado. En el sentido de que lo que es dependencia se ha sacado del plan concertado y eso va por otra línea. Entonces, al final, esto es lo que financia todo el tema de servicios sociales, incluyendo ayuda a domicilio y todo esto, y nos permite pues, un montante semejante al del 2012. Que reconoce un poco el esfuerzo que ha hecho también el Principado en este aspecto, porque, por ejemplo, sigue financiando temas de rompiendo distancias o teleasistencia, cuando esa aportación exclusivamente del Principado y de los ayuntamientos, porque el Ministerio en ese aspecto cerró la financiación, lo de teleasistencia y lo de rompiendo distancias. Decreto 11 24 de mayo, resolviendo autorizar la realización de los trabajos incluidos en el proyecto de defensa contra incendios forestales del Consejo de 2013, que es la que hicimos de defensa contra incendios, o de deslozar caminos. Una pregunta anterior. ¿Ahora la teleasistencia ya no es roja? Sí, pero no lo financia el Estado. Ya por roja. No, lo financiamos a la Ayuntamiento a través del plan concertado. Pero si tenemos una teleasistencia, si es Sí. el mismo tema. Sí, siguen con lo mismo, pero pagándolo ya sin financiación estatal. Decreto 12 del 12 de junio. Resolviendo aprobar antes era el convenio del plan concertado. Este es el convenio de colaboración entre la Administración de Cuidados Asturias y los ayuntamientos de Somiedo y Belmonte, que sabéis que tenemos siempre todo esto en común, para la encomienda de la prestación de los servicios de ayuda a domicilio y de asistencia para personas dependientes, lo que os decía. Una cosa era el plan concertado, que era lo anterior, los 180.000, y esto es lo de personas dependientes, que va por otra línea. Y esto no se sabe exactamente el dinero, porque eso pagan tanto por hora y por usuario y van unificando de mes a mes. ¿De acuerdo? Decreto 13 de 12 de junio, declarando el incumplimiento de la obligación de contratista y Solus de reparar los defectos debidos a las deficiencias en la ejecución de la obra de la piscina, a calcular que por la Administración se ejecute subsidiariamente la obra e incautar la garantía definitiva. Sabéis que en Solus se le dio el plazo para que resolviera los problemas de obra de la piscina. En ese plazo no lo ejecutó y lo que estamos ahora resolvió el problema con una empresa, de acuerdo con un procedimiento, y lo que estamos ahora es la ejecución de la PAC. ¿De acuerdo? Estamos ahora en fase ya terminando ya el proceso, esperemos que siga todo por su etapa. Decreto 14, resolviendo autorizar a la Agencia de Servicios Sociales de Cuidados Asturias para que detraiga mensualmente la cantidad de 2.502 euros colgado anticipos a cuenta de los tributos. Esto es que nosotros teníamos un crédito que teníamos con la Caja de Cooperación, como tienen casi todos los ayuntamientos de Asturias. Tenemos un crédito del entorno de 200.000 euros, nos quedaba por devolver 60.000 euros, 62.000, o con intereses eran 71.000 euros que hay que pagar, y ahora hemos llegado a un acuerdo de devolveremos esos 71.000 euros a la Caja de Cooperación con una cuota de 2.500 euros todos los meses en 30 meses, o algo parecido. Una forma de buscar una salida razonable a la devolución de ese crédito inicial que habíamos hecho. Ese crédito ya se tenía desde el menor de los, por lo menos por 2004, 2005, no recordar, ¿vale? Decreto 15, convocar al Tribunal de Selección para llevar a
a cabo la selección de un socorrista con destino a la piscina municipal, convocando el tribunal dentro del plan de empleo. Eso es que hasta ahora se ha ejecutado el socorrista y está pendiente de los otros 3 planes que no se aprobaron, que eso será a finales de este mes. Se ha pasado todo el proceso de presentación de solicitudes y se reunirá en el tribunal para contratarlos a principios de agosto. Se aceleró el tema específico del socorrista por el tema de poder abrir la piscina con socorrista, ¿de acuerdo? Decreto 16 de julio, resolviendo adjudicar la concertación de operaciones de tesorería para hacer frente a los pagos más urgentes. Era el inicio de una operación de tesorería y tengo que deciros que aunque creo que no viene en esto, hemos firmado la operación de tesorería el lunes, ¿no? La operación de tesorería va a cargo del plan concertado y es una forma de buscar liquidez, que eso lo hacen muchos ayuntamientos. Es decir, no es una operación de crédito, es una operación de tesorería donde va ligada, como teóricamente, todo el tema, por ejemplo, de convenios de servicios sociales, nos tenían que haber ya acordáis que estamos en convenios de servicios sociales, tenemos 12 personas que dependen de él, ¿de acuerdo? 12 personas trabajando. Y se les paga desde principios de año, lógicamente. Que entre el plan concertado y el independiente rondaban los 220.000 euros. Teóricamente deberíamos haber cobrado el 50% en mayo o junio. La realidad es que todavía está convocado para que nos paguen en septiembre o en octubre. Y el otro 50% en diciembre, que normalmente después es en enero. Y lo que hemos hecho ahora es una operación de tesorería, porque al final hemos pedido a varios bancos, lo hemos hecho con Cajastur, de 150.000 euros para buscar liquidez para poder seguir pagando ese tipo de cosas, incluyendo los trabajadores propios del banco. Y después se devolverá una vez cuando se reciba la solución. ¿De acuerdo? Y esto era el inicio del procedimiento. Porque entraron dentro de las competencias de la alcaldía porque eran de menos de 200.000 euros, vamos a decir, de recaudación. Decreto 17, el 11 de junio, resolviendo aprobar facturas pendientes. Decreto 12, el 11 de abril, acordar el archivo de la expediente disciplina urbanística relativa al expediente 59.9. No sé muy bien. El archivo del expediente de disciplina urbanística. No me acuerdo qué es este. Lo tenéis, el decreto 21. A ver si lo tenemos por aquí. Sobre la revisión de obras sin ajustarse a la licencia municipal para las obras de expediente fue conocida por obras de 3 de mayo a doña Berta Riesgo Marrón, visto informe de la técnica de resuelvo, acordar del archivo del expediente disciplinario para haber cumplido doña Berta Riesgo Marrón con el requerimiento de disminuir el vuelo perpendicular del balcón a una obra de aquí, que le habíamos hecho el expediente y significa que ejecutó, de acuerdo con el informe municipal, el tema y que retrasó la obra y entonces ya dejó de incumplir el tema, ¿de acuerdo? Decreto 22, licencia de primera ocupación, Antonio Álvarez Rodríguez, relación de vivienda de informalidad para uso de 2 apartamentos turísticos en el Coto. Los apartamentos que se habían hecho, esto es la licencia de ocupación. Decreto 23, licencia de obra, eléctrica, distribución eléctrica, o sea, eléctrica cantábrico, instalación de nuevo transformador. Esto es muy importante porque actualmente la distribución de sumieros dependía de un transformador en una marca que tenía una capacidad X y lo modificaron, tuvimos que hacer un procedimiento y han puesto un transformador, podemos decir, mucho más actualizado y con mucha más potencia y que asegura mucho más la seguridad, bueno, un tema de la empresa, ¿vale? Y esta es la licitadora para la instalación de ese transformador, que es dentro de la propia central de la marca, Decreto 24, licencia de obras a Concepción Ordaz Cendón, sustitución de teja de cubierta de iglesia en Caunero. Es que las iglesias siempre las eximimos de la casa, pero la licencia la tienen que tener, lógicamente. Decreto 25, licencia de obra a Casimiro Álvarez Álvarez, reparación de la capilla de Saliencia, lo mismo que lo antes.
Decreto 26, licencia de obra a José Antonio y doña Carmen García González de obras de ampliación de servicio de bajo cubierta en dos viviendas unifamiliares en Santiago. Era una ampliación de precio de presupuesto de 25.000 euros de lo que hizo Cookie de Santiago, ¿no? La visita original, y esto era una ampliación que hizo. Licencia decreto 27, licencia de cambio de titularidad de actividad y licencia de apertura local a doña Rosa María Fernández para licencia de actividad de casa de comidas y tienda tradicional de conjuntos autóctonos en Pola de Somiedo. Es lo del Templo Sol. ¿Vale? El cambio de licencia de titularidad. Sabéis que lo lleva Pepe y la mujer, y ahora lo lleva la nueva persona que se llama Rosa María Fernández Fernández. 28, decreto, licencia de obra a doña Elundina Alonso Brañas, abrir hueco para la puerta de garaje en fachada principal, ampliar ventanas y cerrar hueco de garaje en Valle del Lago. Decreto 29, licencia de obras a José Manuel Fernández Marrón, la adopción de acceso a parcela de finca en la Peral. Decreto 30, licencia de primera ocupación, lo de las viviendas de José Antonio y Carmen García en Santiago de la anterior era ampliación y esto es lo que se llama licencia de ocupación. Decreto 31 del 24 de mayo, licencia de obras a doña Soledad González Pardo para aislamiento exterior de fachada y cambio de ducha en Pueblo de Somiedo. Decreto 33, licencia de obras a Manuel Verdasco Fernández, pintura de fachada y arreglo de aleros de vivienda en Somiedo, en Pueblo de Somiedo. Decreto 33, Guillermo Álvarez Riesgo, licencia de obras, colocar tejas sobre cubierta actual de fibrocemento en Pueblo de Somiedo. La cuadra está dividida como tiene de Decreto 34, licencia de obras a José María Fernández Tablón, reparación de cubierta, colocación de aislante y tejado de teja cerámica mixta. ¿Qué sitio? Del Valle de ese, ¿no? Se ve dentro del metro. En Robledo. Decreto 35, licencia de obras a María Hino Grana, reforma de cubierta de nave ganadera en el puerto. De María Hino Grana. María esta es la que se la con una mujer de Jesús. Eso, exacto. Sí. Decreto 36, licencia de obras a José Antonio Escalada Fernández, allanar y extender material acumulado en finca por arraigo en Villar de Villas. Decreto 37, licencia de obras a José Luis Gancedo, allanar y extender material acumulado en finca por arraigo en Villar de Villas. Decreto 38, a José Manuel, licencia José Manuel Gancedo, lanzar una zanja filtrante para la parte trasera de cabaña en la Borracal. Decreto 39, licencia de apertura a doña Asunción González Calzón, de apertura de la restaurante y tienda en Santiago. Y acabamos con el tema urbanístico que aunque se había tramitado desde el año pasado, se dio licencia definitiva ahora de ocupación y de actividad de bar tienda. Decreto 40, licencia de obras a don Enrique Menéndez, reconstruir muro de cierre y colocación de cancilla en los llanos, Barriera. Decreto 41, licencia de obras a Manuel Feito, pintar fachada de vivienda en Vegas. Decreto 42, licencia de obras a Telefonía de España para enterrar canalización y realizar dos arquetas en calle La Trapa en Pueblo de Somiedo. Una cosa que están haciendo, no sé si ya lo hicieron o no, pero lo pidieron aquí un soterramiento ahí donde esa calle. Decreto 43, licencia de obras a Antonio Jesús Díaz Rodríguez, hacer roce en pared de y realizar armario para dos bombonas de gas hacia el interior de vivienda por eso, de San Antonio, que quiere modificar ahí un tema de gas para las viviendas. Decreto 44, licencia de obras a Manuel López González, construcción de cochera aislada en Robledo. Decreto 45, licencia de obras a doña Guadalupe Nieto Feito, reconstruir muro de cierre de Antojana y colocar suelo de instalar un grifo en el exterior, no me acuerdo, no sé si será.